Buenas noches. Pues hoy estoy aquí de nuevo con otras de mis historias. Esta vez es una historia real. Es una historia real. Este es un profesor que llegó al aula y retó a los alumnos a una pregunta. La pregunta era si Dios había creado todo. Entonces un alumno, usted sabe cómo son los muchachos. Sí, Dios lo creó todo. Entonces el profesor aprovechó y le dijo, ¿estás seguro de que Dios creó todo? Y el alumno, ahí firme, sí, Dios lo creó todo. Entonces le dijo el profesor a este estudiante, pues si Dios creó todo, Dios creó el mal. Y si Dios creó el mal, Dios es malo. El alumno se quedó calladito, no sabía qué responder. Y el profesor se veía feliz, se jactaba de probar que la fe cristiana es solo un mito. Pero otro estudiante levantó la mano y le dijo al profesor, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Y el profesor ya estaba seguro de todo lo que había dicho, de todo lo que había hecho, como que era su teoría era real. Y le dijo, por supuesto. El joven se puso de pie y le preguntó, profesor, ¿existe el frío? Y el profesor le respondió, ¿qué clase de pregunta tan idiota me estás haciendo? Por supuesto que existe el frío. El alumno le respondió, profesor, no quisiera tener que responderle esto, pero el frío no existe. Según las leyes físicas, no existe el frío, lo que existe es la ausencia de calor. Nuestro cuerpo está hecho a una temperatura, lo que ciertas cosas de la naturaleza hacen que sintamos frío. El profesor se quedó como que dudoso de que el frío era la ausencia de calor. Y el muchacho le hizo una explicación súper amplia acerca de esto. Continuó con otra pregunta y le dice, profesor, ¿le puedo hacer otra pregunta? El profesor le dijo, por supuesto, puedes hacerme otra pregunta. Si en esta ocasión la pregunta es si existe la oscuridad. El profesor respondió, por supuesto que existe la oscuridad. Este joven le contestó, nuevamente se equivoca, profesor. La oscuridad no existe. En realidad lo que existe es la ausencia de luz. Y le hace una explicación súper amplia en términos físicos de que la oscuridad no existía, sino que lo que existía era la ausencia de luz. Le explicó sobre términos de iluminación, de la superficie, de cómo la luz llegaba, de la cantidad. Bueno, una explicación que yo no tendría tiempo de hacérselas como realmente está reflejado en la historia que les estoy haciendo. Y el profesor se queda así y termina diciéndole, profesor, antes de terminar con mi última pregunta, le quería preguntar, valga la redundancia, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que existe el mal. Lo dije al principio y lo demostré.
que si Dios creó el mal, es porque Dios es malo. Vemos violaciones, vemos crímenes, vemos violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. Y el estudiante respondió: profesor, el mal no existe. O al menos no existe por sí mismo. Lo que existe es la ausencia de Dios en los corazones. Al igual que los casos anteriores, es un término que hemos usado. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y existe la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es lo mismo de que el frío resulta cuando tenemos ausencia de calor y de que hay oscuridad cuando tenemos ausencia de luz. El profesor no le quedó más remedio que asentir con la cabeza y quedó callado. Este alumno tan atrevido que dio esas explicaciones tan amplias acerca primero del frío, luego de la oscuridad y luego de la ausencia de Dios en el corazón de la humanidad. Este alumno se llamaba Albert Einstein. Esta es una historia real. Se las dejo de tarea como siempre. Les pido que mediten en lo que les he dicho. Siempre les digo que disfruten el día de hoy al máximo, porque mañana no sabemos. Todo lo que los haga feliz, aumentenle la dosis. Gracias porque me escuchan, gracias porque me ven. Dios los bendiga. El mal está por la ausencia de Dios en nuestros corazones. Así que aferrémonos a Dios y tratemos de que siempre esté en nosotros para dar amor y no dar mal. Dios los bendiga.